Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, muy buenos días, perdón. Bienvenidos a este webinar de formación. Vamos a continuar con la serie de Pivot Points que comenzamos hace un par de días con él y nos tuvimos que parar debido a que mezclamos entre Pivot Points y seguimiento de mercado al tener bastantes cosas que hablar en directo. De hecho, dentro de nada, 8 minutitos también vamos a conectar con ventas minoristas, uno de los datos que más volatilidad podría tener de la serie de los datos que solemos tener a las 10:30 horario Madrid en la libra esterlina dólar UK. Bien, para los que no me conozcáis, mi nombre es David Aranzábal, soy day trader en el mercado de divisas desde hace unos cuantos añitos ya, tengo más de 1000 webinars de experiencia de formación a mis espaldas. Recordar que FX for a Living ha elegido a FX for a Living, perdón, que Markets.com ha elegido a FX como mejor plataforma educativa de trading en castellano. Markets.com es quien nos sponsoriza. Y recordar que tenemos no solamente el material gratuito al cual estáis ahora asistiendo, sino también nuestro curso online donde podéis ampliar mayor formación con diferentes planes. El último que tenemos es el plan Platinum. Recordar también que podéis formaros a nivel presencial en grupos reducidos de entre una con el producto one to one hasta 4 con el producto one to four con trading en vivo. La próxima convocatoria la estamos realizando en Barcelona. Hemos realizado más de 100 convocatorias y por lo tanto más de 100 sesiones de trading en vivo de esta manera. Vale, recordar la Trading Week que la realizamos la última semana de enero, todos los años. Es nuestro, podríamos decir, nuestro curso estrella. Os voy a enviar también, por si acaso alguno no lo hubiera visto todavía, el enlace del vídeo resumen de 2 minutitos que tenemos de la última Trading Week, que justo salió un poquito antes de Semana Santa. Por lo tanto, algunos de vosotros igual todavía no lo habéis podido ver. Os paso el enlace del vídeo que está francamente bien, a mí me encanta, y en el cual hablamos un poquito pues de cómo ha sido la Trading Week, el resultado neto de la semana que tuvimos que fue positivo y ya llevamos 3 Trading Weeks seguidas con la semana de trading en positivo desde que empezamos a realizar la Trading Week, en esa primera edición con Carlos Doblado y Emilio Duro. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Estas son imágenes de algunas de las secuencias en las cuales también hacemos conferencias, etcétera, etcétera. Tenéis todo el programa en tradingweeklanzarote.com. Muy bien. Vale, vamos a hacer un... Bueno, empezamos a hablar, si recordáis, de los pivot points el otro día. Muy poquito, empezamos a hablar de soportes y resistencias, por qué funcionan los soportes, por qué funcionan las resistencias. Recordar que, nada, en 4 minutitos conectamos con UK para ver las news, ¿vale? Y os comentaba que el pivot point fue muy utilizado en los años 60-70, sobre todo en el mercado de Chicago, en el Chicago Board Exchange, ¿vale? Debido a que, bueno, pues en los principios de la época del brokeraje, pues no había todavía el suficiente nivel de tecnológico en cada una de las personas como para poder tener un ordenador personal y poder representar diferentes niveles en el precio, como si fueran medias móviles, cualquier otro indicador u oscilador, ¿vale? Y por lo tanto, el más fácil de incluir era el pivot point debido a la facilidad del cálculo matemático que necesita, que es simplemente realizar un cálculo sobre el máximo, mínimo y cierre del día anterior, ¿vale? Os comentaba también que con quien yo aprendí los pivot points fue principalmente con Peter Bain, que fue mi primer profesor de Forex. Peter Bain es de Canadá. Y gracias a él aprendí la utilización de los pivot points y en concreto su uso en las aperturas, apertura americana y la apertura europea. Él incluso viviendo en Canadá también hacía trading en la apertura europea y al utilizar los pivot points no realizaba day trading en la apertura europea los lunes, debido a que, según él, pues no tenía datos con la suficiente fiabilidad de el cierre de la sesión anterior,
debido a que era durante el fin de semana, ¿vale? Un poquito como anécdota. Sinceramente es de los pocos traders que he conocido que no opera un lunes, pues por impedimentos técnicos, ¿vale? Bien, definición de pivots points. Nos van a ayudar, por supuesto, a calcular los niveles de soporte y resistencia y se calculan a partir del máximo, mínimo y cierre del periodo de estudio. Veíamos, y con eso me quedé en el webinar anterior, que cuidado con confundir el periodo de estudio con el periodo en el cual introducimos el pivot point, lo visualizamos. Y ponía como ejemplo, estoy mirando la hora porque nos tenemos que ir ya para las noticias, y ponía como ejemplo que, con eso ya termino, que en el resto de los indicadores, cuando tú pones, por ejemplo, una media en un gráfico de 5 minutos, pues va a darte una representación de las últimas, por ejemplo, si la media es de 20, de las últimas 20 barras, ¿vale? En esos 5 minutos. Y si por el contrario lo pones en un gráfico de 15 minutos, pues te va a dar la media de los últimos 15 barras de 15 minutos. Es decir, los osciladores dependen del espacio temporal en el cual tú lo has puesto y por tanto son independientes de dicho espacio temporal. Los pivot points no, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, en este ejemplo lo hemos puesto sobre gráficos de 15 minutos, ¿vale? Y lo estamos aplicando sobre el máximo, mínimo y cierre del día anterior, con lo cual los niveles serían iguales, los mismos, incluso si los dibujo en un gráfico de 5 minutos o de 1 minuto. ¿Por qué? Porque me están dando el máximo, mínimo y cierre del día anterior, ¿vale? Bien, vámonos a las news. Vamos a la libra dólar. Hoy hemos tenido, la verdad, un inicio de sesión en todos los pares bastante malo, con muy poquita volatilidad. Y aquí estamos en ventas minoristas, a puntito de salir la noticia. Sí que es cierto que el precio se ha movido justo cuando no se suele mover, que es en los minutos previos al lanzamiento de las noticias. Vale, vamos a poner por un lado, bueno, voy a intentar ponerlo así y así es más fácil, ¿vale? Recordad que las noticias lo podéis ver o en la página web de Forex Factory o en la página web de markets.com. Ventas minoristas, que va a salir ahora mismo, ahora enseguida. Exactamente en 1 minuto y 50 segundos. Bien, como sabéis, las ventas minoristas es el cambio en el valor de las ventas ajustadas a la inflación, en el nivel minorista, ¿vale? El nivel minorista significa, pues, consumidor final, comercios, tiendas, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante para ver la presión inflacionista que puede tener dicha divisa, ¿vale? Con lo cual, también tener expectativas de revalorización o de evaluación. En este caso vamos a observar su reacción contra el par libra-dólar. Bien, falta muy poquito para la salida, como estáis viendo. Vamos a ver qué niveles podríamos tener para vigilar. Vámonos a gráficos de 5 para verlo con mayor definición, cuáles son los niveles que tendríamos que vigilar. Por un lado, estamos viendo de forma clarísima el mínimo que nos ha provocado esta caída. Por otro lado, estamos viendo que se realiza una formación de techo también, pues un poquito después de Londres. Y por supuestísimo, el máximo que hemos tenido en la asiática, que nos da un swing bastante significativo, que además es mayor que el máximo del día anterior. Y luego, la verdad, tenemos una zona de caída bastante abrupta hasta el mínimo del día anterior. Hay bastante distancia en pips, ¿vale? Vámonos a ponerlo ahora ya en gráfico de 1 minuto, porque estamos solamente a 20 segundos del lanzamiento de las noticias. Y estamos teniendo ya una super reacción, ¿vale? Del dato. Con más de... ¡Buah! Vaya pepinazo que estamos teniendo. 30, 40... Bien, 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 bien. Bueno, el doble 0,168, que ya estaba justo antes del lanzamiento de las noticias,
roto completamente. Estamos teniendo ahora un muy buen pullback, ¿vale? Del menos 0,4 que teníamos previsto, tenemos un más 0,1, son 5 décimas. 5 décimas en retail sales es mucha desviación, mucha, ¿vale? Con lo cual, por eso estamos teniendo este pepinazo. Vamos a hacerle un FIBO a el movimiento que hemos tenido. El FIBO no lo voy a hacer desde el mínimo, el FIBO lo voy a hacer desde la salida de las noticias, ¿vale? Ahí más o menos, porque hemos tenido también un movimiento anterior. Voy a cambiar también la barra de lanzamiento de las noticias un minuto antes para que se pueda ver con mayor claridad el spike. El pullback ha sido hasta el 50, que está bastante bien, la verdad. No son malos momentos para poder entrar y buscar un largos, pero también cuidado porque la distancia stop loss, que debía estar por debajo del precio de la salida, está también bastante lejos. Por lo tanto, también cuidado con vuestra gestión monetaria. Estamos a, bueno, tampoco es tanto, la verdad. Engaña un poquito la escala. Estamos a unos 15 pips del precio de la salida de las noticias. Si queréis más conservadores, ser más conservadores, los precios que de verdad, o las zonas swings que también nos pueden salvar más, son este otro swing de aquí o este otro de aquí, ¿vale? Que además han sido zonas de swing bastante significativas justo antes de la salida de las noticias. De momento el precio va bien, ha hecho un spike, vamos a ver los gráficos de 5 para ver qué zonas nos ha roto. Vale, vemos que nos tenemos que cambiar a gráficos mayores para ver dónde estamos y vemos que el precio ha intentado, pero no ha llegado, ¿vale? Testear los máximos que tenemos semanales, que se encuentran en el 68.40. El precio ha llegado al 68.27. Por tanto, todavía hay cierto recorrido potencial alcista, ¿vale? Para que llegue hasta el 40. ¿Vale? A partir de ahí, cuidado porque nos encontramos con una resistencia quincenal en la cual el precio ha parado durante un par de ocasiones y podría volver a parar de nuevo. ¿Vale? Bueno, vámonos desde H1 a M1 de nuevo para ver la reacción que está teniendo las noticias. El pullback nos está llegando ya incluso hasta más del 61,8, ¿vale? Lo cual nos da muy buenos puntos de entrada. No, es difícil ver lo que llega al 61,8 y ahora está llegando. Además, esta zona de resistencia se convierte en soporte, con lo cual en principio debería ayudar a que el precio parara en esta zona por dos razones. Una porque es el 61,8 y otra porque además es zona de parada al haber sido resistencia que se convierte actualmente en soporte, ¿vale? Bien, voy a mirar un poco con la lupa a ver qué más info tenemos de este dato de ventas minoristas. El year to date, es decir, los últimos 12 meses, más 4,02 versus el 3,8 que se esperaba, que son 4 décimas de diferencia, lo cual es mucho también, ¿vale? El core quitando petróleo mensual menos 0,4 versus menos 0,5, también es positivo. Bien, bueno, en principio es un buen dato. Vamos a seguir viendo la reacción porque la verdad es una buena salida de noticias hoy. Bien, también teníamos a la vez el dato de hipotecas, ¿vale? Hipotecas aprobados por compras de casas, ¿vale? Durante el mes de marzo, ¿vale? Proporcionado por la BBA, que es la British Banker Association. Este es un dato de importancia media y, sinceramente, el forecast era de 48.900 hipotecas y ha sido finalmente solo de 45.900, con lo cual la desviación es negativa para la libra esterlina dólar.
Por tanto, tenemos un dato positivo y otro negativo. Pero el negativo tiene menor importancia que el positivo. De ahí vemos esta super reacción que hemos tenido, que desde el precio de la salida hasta el máximo que ha provocado, pues ha sido de 31 pips, que está bastante bien, ¿eh? Más o menos entre la media o superior a la media de los lanzamientos que estamos viendo cuando el precio se mueve, ¿vale? Sí que es cierto que llevamos ya demasiado tiempo en las cercanías del 61,8 y esto no me gusta, ¿vale? Porque los pullbacks que aprovechamos para intentar entrar a favor de la tendencia establecida en las noticias mm, tienen que ser muy rápidos, ¿vale? El precio ha llegado ya a esta zona de nivel y llevamos ya mucho tiempo, llevamos ya 1, 2, 3, 4, van a hacer 5 barras pegados en esa zona y eso no me gusta tanto, ¿vale? Los pullbacks normalmente suelen ser rápidos. Cuando el precio porque los pullbacks se producen por el cierre de posiciones. Es decir, en un momento dado, quien entra aquí al segundo, en los primeros segundos o microsegundos, ese canal institucional, ¿vale? Cierra muchas veces posiciones que es lo que provoca ese pullback, ¿vale? Que es luego aprovechado por otros actores del mercado, los que no están dentro del canal institucional, para entrar a favor de esa tendencia establecida. Pero nuevamente, cuando ocurre eso, casi al instante se vuelve a recuperar. Llevamos ya bastantes barras de caída. Bueno, de caída, de mantenimiento. Alfonso Jiménez dice, le voy a decir a mi jefe que los lunes no curro, no tengo suficientes datos técnicos. Pues no es mala idea, a ver qué te dice. David Abrigo, sí, salí con 2 operaciones con ganancias. Cuidado, porque si ha sido por el movimiento de las news, antes de las news deberías estar con las posiciones cerradas, ¿vale? Así que cuidado. Sergio Navarro pregunta sobre cuántas velas tendríamos que tener en cuenta para consolidar un precio más o menos. Pues mira, ahí lo estamos viendo. Os he dicho 4 o 5 barras y justo ha empezado a bajar. Camilo Lozano dice, David, pareces mago y empieza a bajar. Saludos de Colombia. No es mago ni no mago, es un poco el feedback de verlo en directo tantísimas veces. Al final se te queda como una especie como de medio instinto, que dices, ostras, esto ya no me empieza a gustar tanto. Si ya se ha quedado ahí tantas velas paradas y no sube para arriba, ¿vale? Ya me empieza a no gustar tanto. No obstante, cuidado porque la zona de cambio, es decir, el determinar si de verdad esto va a continuar alcista o por el contrario, incluso hasta puede llegar a ser bajista, es normalmente el precio de salida. El precio de salida esta vez está un poco confuso, porque sabéis que justo antes del dato de las noticias también ha habido movimiento, ¿vale? Pero podríamos determinar que el precio de salida es el 1,68, ¿vale? Doble cero, coincide que es doble cero, pero sinceramente no porque sea un nivel de doble cero que haya parado el precio ahí, porque estamos un poquito aquí, un poco en medio de tierra de nadie, y es donde la barra exacta de salida de noticias ha comenzado, ¿vale? Bien, bueno, no obstante, lo mantendremos un poco de fondo de vez en cuando, pero vámonos ya al webinar de los Pivot Points. Bien, bueno, pues como estábamos comentando, los Pivot Points se calculan con esta fórmula. Hay varias fórmulas, la clásica, la camarilla, la Fibonacci y la Goody. Vamos a utilizar la clásica.
en la cual el pivot point se calcula según el máximo, el mínimo y el cierre. Se suman todos y se divide entre 3. Fijaos qué cosa más sencilla. Debido a esta sencillez, por eso se podría llevar en esas tarjetas que habéis visto en esa foto, ¿vale? Pues porque cualquiera, incluso sin una calculadora, solamente con sumando, podía tener ya el nivel de pivot point de referencia para la sesión de ese día, ¿vale? Y además, de una forma también muy sencilla, tener los niveles de resistencia más cercanos, los R1, R2, R3, R4 y los S1, S2, S3 y S4, ¿vale? De tal manera que el R1 es 2 multiplicado por el pivot point menos el dato del mínimo, ¿vale? Y el S1 es también de nuevo multiplicar el pivot point menos el máximo, ¿vale? Los R2, R3 y R4 se calculan, como veis aquí, también incluyendo, además del pivot point, el rango, ¿vale? Y el rango, pues es la diferencia entre, como vemos aquí, el máximo y el mínimo. La H viene de high, máximo, y la L viene de low, mínimo, ¿vale? Bien, por lo tanto vemos que son muy fáciles de calcular, no hace falta ni calculadora científica, con lo cual en los 60, incluso principios de los 70, podíamos tener dicha información prácticamente haciendo la mano y no necesitando de material informático. Por eso esos pivot points en el mercado de futuros de Chicago, ¿vale? Sobre todo pues, para materias primas, etcétera, etcétera, fueron muy populares. Poquito a poco fueron entrando también en el mercado de divisas, aunque sinceramente su primera aplicación no se realizaron en el mercado de divisas, sino se realizaron en el mercado de commodities, de materias primas, ¿vale? Bien, a ver, muy importante, y esto siempre hay dudas, interpretaciones, diferentes interpretaciones sobre el horario de cálculo del cierre del día anterior. Puede ser calculado en el horario de cierre GMT, es decir, a las 12 de la noche, o puede ser calculado según el cierre de la sesión, como estamos viendo aquí, del cierre de la sesión americana o del cierre de la sesión europea. Con lo cual nos dará las 22 horas GMT, que serían las 23 horas en Madrid, ¿vale? Sería el cierre de la sesión de Nueva York y aquí hay un error, no es cierre de Nueva York, es cierre de Europa, ¿vale? Serían las 17 horas, ¿vale? 18 horas en Madrid, ¿vale? Y diréis, bueno, pues esto es muy importante porque dependiendo cuál pongas te va a dar un valor u otro. Efectivamente, y eso puede dar que los pivot points sean diferentes, los que estéis viendo que estén aplicados en una carta gráfica u en otra, ¿vale? No hay mucha diferencia entre aplicarlos en el cierre de Nueva York y el cambio de día, GMT, ¿vale? Porque normalmente justo ya en el cierre de Nueva York entramos ya en 1 o 2 horas en las cuales hay muy poca liquidez porque no hay mercado casi. Ha cerrado Nueva York y todavía no ha recorrido lo suficiente para tener la apertura de Tokio, ¿vale? Sin embargo, sí que puede haber bastante diferencia entre el cierre de europeo y el cierre de Nueva York. Normalmente los pivot points casi todo el mundo los aplica en el cierre de la sesión de Nueva York o cambio GMT, con lo cual las lecturas van a ser muy similares, ¿vale? Bien, espacios temporales de los pivot points. Esto es muy importante y esto es lo que diferencia bastante la aplicación de un pivot point en sus espacios temporales de un indicador u oscilador normal, es decir, prácticamente del resto de los indicadores o osciladores que existen. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Un day trader normalmente va a utilizar los pivot points diarios, ¿vale? Es decir, vamos a utilizar los datos de gráficas diarias para calcular los pivot points de cada día. Y me va a dar igual si este day trader está en gráficos de 1 minuto, de 5, de 15 o incluso de 60, ¿vale? Porque como habéis visto, el pivot point se calcula por el máximo, mínimo y cierre del día anterior. Con lo cual, el valor va a ser igual independientemente si estoy en gráficos de 1, 5, 15 o 60.
Es un valor que me da, por ejemplo, el 1,38. ¿Por qué? Pues porque lo he aplicado según el máximo mínimo de cierre del día anterior. Me da el pivot point es el 1,38. Y ese 1,38 se aplica igual, esté en gráficos de un minuto, de 5, de 60, de 15, de 7 minutos, de ticks. ¿Vale? Esa es la diferencia, porque sin embargo, si estamos con un indicador, cualquier otro indicador, por ejemplo un RSI o una media o un Bollinger Band, el valor que nos va a dar en la última barra va a ser diferente dependiendo de, por supuesto, los parámetros, es decir, si esta media es de 20 o lo que sea, pero vamos a suponer que la media siempre es la misma, la que estoy aplicando, la media de 20, va a ser la misma, el valor que nos va a dar es diferente según lo aplico en un gráfico de un minuto, de 5, de 15 o de 60, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se está calculando sobre las barras de ese espacio temporal. Sin embargo, los pivot points no se calculan sobre las barras que tengo en ese gráfico, me da igual que sea de 1, de 5, de 15 o de 60, se calcula sobre máximo mínimo cierre del periodo de estudio, ¿vale? Bien, nos vamos al swing, donde en el swing trading, que estamos en gráficos de H1 o H4, pues nos vamos a datos semanales para calcular los puntos de giro de cada semana. Por tanto, ahora ya no utilizamos el máximo, mínimo y cierre diarios, sino utilizamos el máximo, mínimo y cierre de datos de la semana, ¿vale? Y un position trader, es decir, un trader que va a más largo plazo, puede utilizar los datos mensuales para el cálculo de los puntos de giro al principio de cada mes, ¿vale? Es decir, utilizo máximo, mínimo y cierre de ese máximo, mínimo y cierre de ese mes para ver más o menos cuáles pueden ser esas zonas de paradas a largo plazo. Esto es quizás lo más importante de lo que os pueda enseñar hoy, en el sentido de que es muy diferente a cómo se aplica en el resto de los indicadores, ¿vale? Y hay mucha gente que se lía con esto, ¿vale? Es decir, intenta poner el pivot point, porque el indicador de pivot point, pues muchas veces te deja con mucha definición dónde lo quieres aplicar. Si lo quieres aplicar sobre semana, sobre mes, sobre día, e incluso, aunque yo no lo recomiendo, en muchas plataformas también te permite seleccionarlo para gráficos de H4, H1, 15, 5 y 1. No utilicéis nunca pivot points menores de diarios. Lo podéis aplicar en gráficos de 5 minutos, 1 minuto, ¿vale? Pero el pivot point, el periodo de estudio, el mínimo que quiero que utilicéis es diario, ¿vale? Sencillamente porque los pivot points de 60 minutos no los va a estar usando nadie, ¿vale? Los pivot points, ¿eh? El mínimo, el pivot point que se usa normalmente es el diario. Incluso aunque en la plataforma gráfica os permita parametrizar pivot points de 60 minutos, 15 o 5, ¿vale? Recordad que lo podéis utilizar en la carta de 5, 1 minuto, 15, 60, eso no importa, lo podéis aplicar ahí. Pero el periodo de estudio será mínimo el diario, ¿vale? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo con ejemplos para que sea más fácil de ver. Bien, ¿para qué utilizar los pivot points? Pues los podemos utilizar para estrategias de breakout o para estrategias de contratendencia, ¿vale? Para estrategias de breakout, en un momento dado cuando el precio supera, pues en este caso, este es el PP, el pivot point, supera el R1, pues como zona objetivo para que quizás nos lleve hasta el pivot point, hasta el R2, ¿vale? Del R1 pase al R2, ¿vale? Rotura de niveles de S1 o R1 que nos pueden llevar al S2 o al R2, bajo, ¿vale? El stop loss por debajo del swing, un poco tal y como hacemos siempre en la medida un poco tradicional, ¿vale? Por tanto, si nos rompe un nivel de R1 que nos lleve al R2, si nos rompe un nivel de S1 que nos lleve al nivel de S2, ¿vale? Contratendencia, pues lo contrario, cuando el precio, una vez que ha realizado un breakout en un momento dado, toca de nuevo en este caso el S2, ¿vale? Pues puede ser un momento de vuelta y que su proyección nos lleve pues desde el pivot point hasta niveles de R1, R2, R3, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, entramos contrarios en zona de apoyo con stop loss en este último máximo mínimo que se haya producido.
¿vale? Zona de apoyo contratendencial o zona de breakout. Hay una rotura que nos lleva hasta el siguiente nivel de entrada, ¿vale? Bien, vamos a ejemplos que tenemos, ejemplos de trading con pivot points, en los cuales vemos que aquí el pivot point es el gris, ¿vale? Estamos en gráficos de 60 minutos y estamos aplicando los pivot points diarios. Fijaros que el pivot point se recalcula cada 24 barras, ¿vale? Es decir, cada día. Y cada día tenemos el máximo, mínimo y cierre del día anterior, con lo cual en este gráfico de 60 minutos vamos viendo cómo se aplican y vamos viendo cómo el pivot point cambia. Dependiendo cómo esté diseñado el indicador, solo nos dibuja, como en este caso, el último, para no liarlo en las cartas, el último S1, S2, S3, el último R1, R2, R3. Aquí vemos que el pivot point siempre lo dibuja, pero solo mantiene en las cartas el último R1, R2, ¿vale? Si no, lo que veríamos pues es zonas de expansión aquí, zonas de expansión aquí, cada 24 horas. Bueno, en este caso concreto, vemos cómo el precio se apoya, ¿vale? En esta zona de S1 y nos lleva todo el camino hacia arriba hasta el máximo del día anterior, con lo cual ya podría ser también un muy buen punto de salida, pero fijaros cómo además coincide, si esto además coincide, pues todavía nos refuerza más su fuerza con el pivot point. Es decir, si el pivot point, que en este caso es bueno, no el pivot point, pero el R1, nos coincide además con otro nivel técnico, en este caso máximo del día anterior, pues todavía mucho más. Fijaros que además el R2 nos coincide con un doble cero, S1.24, con lo cual fantástico todo. Hemos visto como los niveles de pivot points, en este caso R1 y R2, salen más reforzados porque además están enlazados con otro nivel técnico, en este caso o doble cero o máximo del día anterior, con lo cual tienen todavía mayor importancia, ¿vale? Esto es válido no solamente para los pivot points, es válido para cualquier elemento de análisis técnico, que si siempre va a estar reforzado con otro nivel anterior, pues porque se suma o que es máximo del día anterior, o máximo semanal, o máximo mensual, o doble cero, o un swing significativo, o que coincide con un nivel de Fibonacci, o que ha sido una zona de parada justo unos momentos antes. Si unimos o que justo coincide con una línea de tendencia, ¿vale? Si los niveles técnicos se refuerzan entre ellos, pues mejor que mejor, ¿vale? Bien, aquí vemos cómo los pivot points y los R1 y R2 sí que se han ido redibujando en cada espacio de visión, ¿vale? Estamos en gráfico de 60 minutos y vemos cómo cada día se renuevan, cada 24 barras, ya no solamente el pivot point, sino también los R1, R2, S1 y S2. Y este sería el gráfico típico de la aplicación de un pivot point, en este caso diario, sobre gráficos de 60 minutos, en el cual vemos cómo las barras horizontales se van comprimiendo o ampliando según cómo haya sido la volatilidad del día anterior, ¿vale? Bien, en un momento dado vemos cómo el precio para en R2, ¿vale? Este es el PP, R1, R2, y vemos cómo además ha servido como zona de resistencia en un futuro, ¿vale? Vemos cómo en un momento dado el precio ha parado de nuevo en este R2, ha tenido un pequeñito pullback, en este caso sin mucho éxito, pero vamos como de nuevo en el toque luego del R3 nos facilita una zona de vuelta, ¿vale? Así como zonas de apoyo también, lo podemos buscar también como zonas de apoyo, es decir, dentro de la misma tendencia, sin buscar breakouts, pero dentro de la misma tendencia, zonas de apoyo que nos den zonas de giro, como estamos viendo aquí que sucedió en este S1, en el cual el precio después de salir del pivot point para en este del S1 y nos va todo el camino hacia arriba hasta, en este caso,
el R1 y R2. R1 que vemos que coincide, como hemos visto antes también, en el máximo del día anterior, y R2 que es un doble cero. Por tanto, es una buena zona de toma de beneficios para la entrada que hubiéramos realizado cuando se ha apoyado sobre el S1. ¿Vale? Bien, más ejemplos en el cual vemos también cómo este gráfico de euro-dólar de 60 minutos, cada 24 barras se redibujan el PP, R1, R2, S1 y S2, ¿vale? Aquí se ve de una forma más muy clara, muy bonita, ¿vale? Y vemos cómo está dibujado, ¿vale? Vamos viendo las zonas de vuelta, donde en R2 precio parado, luego se ha apoyado en PP del día siguiente. Vemos que en el R2, además de formándonos una figura de candlestick, se ha dado la vuelta. En el S1 también se ha dado la vuelta, al igual que en el R2, al igual luego que en el PP, con un martillo también. Fijaros cómo podemos ver cómo las figuras de candlestick y figuras pues de Aramis o de martillos nos puede dar en un momento dado también informaciones de vuelta. Aquí también en el S1 con un martillo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, vamos ahora a la aplicación de pivots mensuales. En este caso no son pivots diarios, sino mensuales. Que los aplico en gráficos diarios. Aquí cada barra no son 60 minutos, aquí cada barra son diarios, ¿vale? Y por tanto vemos cómo en un momento dado tenemos dicho las zonas de estudio son cada 20 y pico barras, ¿vale? Que nos marca un mes. Y vemos cómo en los gráficos diarios los pivot points mensuales y no los pivot points diarios son los que nos marcan esas zonas de giro, ¿vale? Lo vemos como pueden ser zonas de giro o zonas de apoyo en diferentes áreas de S1, S2, etcétera, etcétera, ¿vale? Vemos aquí como el S1 nos marcó una zona de giro, al igual que aquí el S3, ¿vale? Y la siguiente aplicación sería pivots semanales en gráficos de 4 horas. Hemos hecho pivots diarios, pivots semanales, que es este ejemplo, pivots mensuales, el ejemplo anterior, ¿vale? Y los semanales los aplicamos en swing trading, gráficos de H1 o H4, ¿vale? En los pivots diarios, en H1 podemos aplicar o el pivot point diario o el semanal. La diferencia es la siguiente. Si vamos a hacer intradía sobre gráficos de 60 minutos, pondremos los pivot points diarios. Si vamos a hacer swing trading en gráficos de 60 minutos, aplicaríamos los pivot points semanales, ¿vale? En 4 horas está claro que siempre pondríamos ya los semanales, ¿vale? Y vemos como también en nuestro swing hemos tenido zonas de apoyo, en este caso en S1, en PP de nuevo, en S1, en PP, todo esto, además, si lo reforzamos con que hemos tenido el mínimo semanal, que hemos tenido más fuerzas de apoyo, que hemos tenido más figuras de candlestick que nos han dado esas zonas de vuelta, pues con mayor información todavía, ¿vale? Y vemos como luego en la tendencia establecida también tenemos zonas de apoyo, tanto en el PP como luego toma de beneficios en el R2, ¿vale? Bien, pivots diarios, de nuevo, en gráficos más intradiarios. Antes lo hemos aplicado en gráficos de 60, pues ahora lo aplicamos en 15. Recordad que aquí podíamos tenerlo aplicado en gráficos de 15 o en gráficos de 5 o en gráficos de un minuto, da igual, ¿vale? Los gráficos de un minuto van a estar muy lejos, porque nuestra zona de estudio igual es solo de 20 pips y igual los pivot points están separados entre 50 y 60 pips. No importa, pero ahí tenemos el nivel, ¿vale? Y vemos como en un momento dado del PP se nos ha ido al S1, nos ha formado un railway, una figura candlestick de vuelta, ¿vale? Luego nos ha formado una envolvente bajista,
justo en la zona de R1 y vemos cómo al día siguiente no tenemos muchos ejemplos porque el precio se ha quedado prácticamente pegado al PP, pero al día siguiente sí que llega hasta el R1 formando un Arami como figura de vuelta que nos lleva casi, porque aquí no llegó, casi hasta, pero también tenemos que tener en cuenta que el doble cero aquí funcionó. Siempre todo el análisis técnico es una mezcla de parámetros, ¿vale? Aquí no llegó hasta el R1, pero también tenemos que tener en consideración que teníamos un doble cero, el 113, un poquito antes, ¿vale? El cual además nos dejó una especie de doji, no llegó a ser un martillo, pero sí que un doji como vuelta, ¿vale? Bien. Bueno, como resumen, es uno de los indicadores más clásicos, nos permite proyectar los límites en los que se moverá el par, ¿vale? Se suele utilizar eso como para ver hasta dónde puede llegar el recorrido de una sesión o dónde puede ser la zona de vuelta en una sesión, ¿vale? Y como he comentado en bastantes veces a lo largo del día de hoy, es mejor utilizarlo en conjunto con el resto de indicadores, como son soportes o resistencias, ya sean estáticos o dinámicos, dobles ceros, zonas FIBO, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a ver un poco vuestros comments. A muchos ya respondí antes. Vale, muchos también feedback sobre la libra esterlina dólar. Ahora vamos para allí. Dafne, ¿es correcto que cada pivot no tocado siempre se cierre en algún momento? No, ahí no estoy de acuerdo. Los pivots no son zonas de como los huecos que en un momento dado, antes o después, tiende el mercado a cerrarlo, ¿vale? El pivot point no. No dejan de ser zonas matemáticas de proyección. Hemos visto que se calculan con una suma y no zonas reales de huecos de oferta y demanda, como sí que son los huecos, en los cuales ha habido un desequilibrio de oferta y demanda porque no ha habido mercado. Eso es muy potente. Si en un momento dado no hay mercado, es que no ha habido equilibrio, no ha habido una relación entre, no se han puesto de acuerdo los compradores y los vendedores para tener un punto de equilibrio de entrada. Eso es mucho más potente, ¿vale? David Abrigo pregunta ¿en qué vídeo está o cómo colocar los dobles ceros? Lo he comentado muchísimas veces, ¿vale? Y lo tenemos en varios sitios. Os podéis ir o a la zona de vídeos.fxforaliving.com y dentro de esa sección os vais a la sección de mi plataforma o lo podéis ver directamente en nuestro canal de YouTube, ¿vale? YouTube FX for a Living. Os voy pasando los enlaces, ¿vale? Este es el enlace. Antes se me olvidó pasaros el enlace porque veo que no está puesto aquí el enlace. Yo pensé que sí que lo había hecho, ¿vale? De el resumen de, de la Trading Week Lanzarote también. Bien, ya os he pasado el enlace del canal. Ahora os paso el enlace del vídeo de la Trading Week. Y os paso también la sección de vídeos donde podéis encontrar. Muchas gracias, David. David Abrigo dice, es que tiene ahora 3 días seguidos ahora para estudiar y que está aprendiendo mucho conmigo. Eres un genio, dice. Nada, hombre, David, muchísimas gracias por estar aquí aprendiendo conmigo. Fantástico, conmigo y con el resto de la gente que está en los webinars y viendo los vídeos luego en diferido. ¿Vale? Bueno, estas son las zonas donde podéis ver toda la información. Si te vas luego a la sección de mi plataforma, aquí verás que MetaTrader, cómo convertirla en una plataforma profesional. Ahí está, ¿vale? Aún estáis preguntando que cómo utilizar los pivot points en MetaTrader. Estaría bien que en alguno de los webinars que haga de la sección de mi plataforma, de hecho lo voy a apuntar un segundito, poder, un segundito, vamos a ver.
poder ampliar, lo mismo que en este webinar de MetaTrader tengo aquí una zona de descarga con indicadores y la explicación de su uso. Pongo aquí el enlace. Hacerlo también pues para un indicador de pivot points, ¿vale? Porque MetaTrader por defecto no viene con un indicador de pivot point. Un segundito. Mi plataforma Pivot Point para MetaTrader. Ahí está. Mira, algunos estáis diciendo, bueno, algunos me estáis mandando, José Balnas, gracias, el indicador de Pivot Point para MT4 directamente de la página web de MQL5, que es MetaQuotes, el fabricante de MetaTrader, ¿vale? Os lo voy a pasar el enlace, gracias cortesía de José Balbas, no obstante, haremos un webinar, ¿vale? Con la utilización de dicho webinar, su aplicación y cómo ponerlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Fantástico. Esto es lo potente de realizar los webinars y la formación en general en grupo, porque siempre salimos todos reforzados, ¿vale? Aquí nadie es un Superman y la suma del conocimiento del resto de la gente siempre te hace mucho más potente. Por ello también es la razón de los cursos de formación y los cursos de coaching. Yo ahora, por ejemplo, que estuve en Miami realizando la formación con Tony Robbins, que está considerado uno de los mejores coaches del mundo. 6.000 personas estuvimos ahí en un centro de convenciones en Fort Lauderdale, en Miami. Pues la riqueza de experiencia y todo lo que aprendí, pues es inmenso, ¿no? Aunque se te quede luego solo un poquito de lo que aprendí en esos 4 días, pues te vale para toda una vida, podríamos decir, mínimo para todo un año, ¿vale? Esa energía que has conseguido. Lo mismo me pasa con vosotros, ¿vale? Si de todas las cosas que estamos aprendiendo, mínimo, pues podemos aprender entre todos un poquito, pues fantástico y eso nos ayuda a todos. Vamos a echar un vistazo a la libra esterlina dólar. Fijaros cómo Mina se ha apoyado muy bien en la zona de resistencia que estábamos comentando, que se ha convertido en soporte y que además es zona del 61,8. Así que ha excedido un poco el nivel que yo preveía. ¿eh? De hecho, había un momento que parecía que se iba a dar la vuelta, pero finalmente se ha consolidado ahí. Y bueno, de todas maneras, no tiene pinta, por todo el tiempo que ha pasado, de que vaya disparado a buscar nuevos máximos, ¿vale? Yo creo que la acción del estrés de la reacción de la salida ya lo ha hecho, ya ha respirado y ahora está un poco descansando, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias a todos. A ver, ha venido un montón más de saludos. Gracias por todo. Muy bien, ¿vale? Fantástico. Muchas gracias a todos por vuestro feedback y seguimos en contacto. Recordad que esta tarde tenemos el webinar de finalización de la semana. Un saludo hasta ahora. Adiós.